Vamos a mostrar un poquito las demos y las distintas cosas que podemos hacer justamente con S3 en la consola de AWS. Una vez que nos logueamos a nuestra consola de AWS, podemos ir a los distintos servicios, en este caso S3. En este caso lo que les voy a mostrar es cómo podemos crear un bucket, que es un contenedor de S3, y cómo dentro de ese bucket o este contenedor luego podemos subir archivos y podemos realizar algunas operaciones con ellos. Entonces los buckets son nuestros listados, son nuestros contenedores, donde dentro de ellos tenemos las carpetas y los archivos. En este caso voy a crear un bucket nuevo, nos va a pedir un nombre, los nombres son únicos, en este caso son nombres DNS que se van a hacer. Entonces voy a poner Branco Bucket Demo Oregon, que es el nombre de la región de AWS donde vamos justamente a almacenar nuestra información. Vamos a bloquear el acceso público para que nadie pueda acceder a nuestros archivos de forma pública, a no ser que nosotros lo dispongamos. Y podemos, por ejemplo, habilitar con un solo clic la encriptación. Podemos hacer que AWS se encargue de encriptar de forma automática todos nuestros objetos en reposo. Y los objetos también están encriptados en tránsito y se comunican con HTTPS y TLS para la encriptación en tránsito hacia y desde los buckets de S3. Entonces vamos a crear el bucket. Una vez creado, podemos buscar aquí en los buckets, me va a aparecer, en este caso el bucket que se acaba de crear, en este caso me va a decir la región y que los objetos no pueden ser públicos. Yo podría sacar esa limitante y hacer objetos públicos, por ejemplo, sería una opción. Normalmente no lo recomendamos si tenemos distintas formas de disponibilizar objetos a través de páginas web o servicios de CDN, como puede ser nuestro servicio de CloudFront. Pero por ejemplo, si queremos subir dos archivos, por ejemplo un screenshot, un print screen de pantalla y una presentación, esta misma que les acabo de mostrar, yo podría arrastrarlo a S3, me va a decir que va a subir dos archivos, los formatos y la descripción y el tamaño, y en este caso no los va a almacenar directamente en la clase de almacenamiento del tipo estándar, que son los datos que se acceden con más frecuencia. Me dice que están 3 o más zonas de disponibilidad, depende de la región, y me da algunos detalles del tiempo de almacenamiento mínimo, etc. Acá podemos elegir entre las distintas clases de almacenamiento justamente. En este caso se va a encriptar de la forma predeterminada que definí antes, y acá puedo manejar los permisos a través de ACLs, y si no también puedo definirlos con políticas de recursos de forma más granular. Entonces tenemos distintas opciones para subir los archivos, clasificarlos y luego encriptarlos. En este caso lo estoy haciendo a través de la página web, también lo podemos hacer a través de la línea de comandos de AWS, a través de una terminal, tanto en Windows como en Linux, y podemos de esa manera administrar todo lo que sea la gestión de nuestros archivos y de buckets. Ahí se terminó de subir, puedo salir y voy a ver que ahora en mi bucket tengo los dos archivos subidos, tanto la foto como la presentación. Si yo los quisiera abrir y ver cada uno de ellos, me va a dar una URL única, que es una URL web, pero si yo navegara a esta URL web, me va a decir que tengo el acceso denegado, justamente porque el archivo no es público. ¿Qué alternativa podría ser? Yo podría compartir una URL de este archivo prefirmada. Entonces yo aquí podría poner abrir o generar la demanda, las URLs. Y esto lo que va a hacer es justamente abrirme una nueva pestaña donde me va a abrir el mismo archivo, pero me va a poner un prefijo de una URL prefirmada, lo que se llama una pre-signed URL. Eso me permite autenticar a un usuario por un periodo de tiempo, puede ser unos minutos o unas horas o hasta cierta cantidad de días, y eso me va a permitir justamente disponibilizar este archivo de forma autenticada contra una persona que pueda tener esa URL prefirmada. Entonces de esta manera podemos permitir el acceso con ciertas reglas a los archivos por un cierto periodo de tiempo. Después yo puedo copiar los archivos de un lado para otro, los puedo descargar, les puedo cambiar el nombre, los puedo editar inclusive de tipo de almacenamiento, pasarlo de estándar a Glacier o de Glacier a estándar. Puedo modificar la encriptación, hacerlo público si así lo quisiera. Entonces tenemos varias opciones de almacenamiento y de opciones de configuración para los archivos. También podemos habilitar el control de versiones para habilitar el versionado dentro de nuestro bucket de S3, modificar la encriptación como bien habíamos visto, o inclusive habilitar todos los registros y todas las acciones de auditoría que se están haciendo sobre mis buckets de S3. Entonces tenemos varias opciones que nos permiten gestionar también los permisos.
En este caso todo el acceso público está bloqueado y yo podría hacer políticas con JSONs que me permitan, por ejemplo, el acceso a mis archivos o a ciertos archivos desde ciertas direcciones IPs o desde ciertos orígenes. Entonces puedo restringir de esta manera y dar accesos de forma dinámica y más flexibles. Tengo métricas como la cantidad de archivos, en este caso, y la cantidad de objetos y el tamaño total. En este caso, como el bucket es reciente, todavía no vemos esa información. Y después tenemos administraciones de ciclo de vida y de replicación. Entonces tenemos una opción bastante variada. Y de vuelta, podemos usar Amazon S3 para almacenar nuestros objetos, podemos usarlo para almacenar backups en nuestra empresa, podemos usarlo para almacenar los distintos fuentes de datos que nosotros vamos a tener en nuestro día a día, podemos usarlo para almacenar nuestro data lake, por ejemplo, una cantidad de archivos que luego podemos analizar de forma dinámica, o podríamos simplemente utilizarlo para almacenar los archivos de nuestra aplicación, o utilizarlo como una especie de repositorio de objetos, o podríamos guardar contenido en nuestras páginas web, CSS, JavaScript, HTML. Hay muchas opciones y muchas distintas formas de integrar S3 a nuestras aplicaciones para lograr un poco lo que es la agilidad, la escalabilidad y sin tener que preocuparnos por los costos y por la flexibilidad de aprovisionar o no servidores. Así que muchas gracias, esto es todo lo que les tenía para contar específicamente sobre almacenamiento y sobre S3 en AWS.